Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando el servidor de base de datos. Ya vimos cuál es la interacción que existe entre el browser, Apache, el servidor de aplicación y el servidor de base de datos. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos un cliente ejecutándose en un PC remoto y nos queremos comunicar directamente con el servidor de base de datos. ¿Cómo funciona esto? Bien, si tenemos un cliente aquí en nuestro PC remoto, puede ser un programa en Java o en C++ o puede ser una gráfica visual que estemos utilizando en ese PC remoto o desde la línea de comando. Lo que va a pasar es que vamos a enviar comandos de SQL directamente al servidor de base de datos, quien entonces va a responder con un result set a ese cliente. Ese cliente entonces va a procesar ese result set para producir un cálculo o imprimir cheques si es un payroll o para presentarlo sencillamente al usuario final. O sea que en definitiva lo que se manda al servidor de base de datos es SQL y lo que se recibe del servidor de base de datos es un result set. Fíjate que esta configuración de los servidores en varias PC es bueno que se tenga presente. Si tú como estudiante instalas todo esto en tu laptop, tienes que recordarte que el Apache, el servidor Apache, el Application Server y el servidor de base de datos van a trabajar como si estuvieran en PC aparte. Ten siempre eso presente. Si tú eres un profesor o un instructor o un mentor que está ayudando a un estudiante o tienes un laboratorio, la recomendación que yo te hago es que instale cada uno de estos servidores en un PC aparte para que así el estudiante tenga una percepción física de la topología que va a encontrar cuando llegue a trabajar en una empresa. Otro concepto que debemos estudiar es el concepto de Database Driver. Sucede que cuando el fabricante de MySQL hace su base de datos, su servidor de base de datos, no quisiera tener que lidiar con las particularidades de cada cliente. Por ejemplo, Java y C++ trabajan un poco diferente e inclusive pudieran estar en sistemas operativos diferentes. Entonces, para ello lo que se hace es, se crea lo que se llama un driver. Existe un driver que se llama conector J, que es basado en Java, el cual permite que se pueda conectar un cliente de Java a MySQL y otro conector que se llama conector C++ o conector C, que permite conectar un cliente en C++ a MySQL. O sea que si tú vas a trabajar en Java, necesita el driver para conectarte a MySQL. Y si es C++, necesita otro driver para conectarte a MySQL. O sea que siempre que tú vayas a trabajar en un lenguaje, en una plataforma para conectarte a una base de datos, piensa en que hay un driver de por medio, que es lo que se llama un programa tipo middleware, que te conecta un programa con otro. Middle quiere decir medio en inglés. Entonces, de esta manera, MySQL se hace de cuenta que se está comunicando con un solo tipo de cliente porque el driver se encarga de facilitarle eso a MySQL. De la misma manera, cuando tú haces un programa, por ejemplo, en cheque para imprimir los cheques en Java, tú no quisieras tener que hacer una reprogramación completa si se va a trabajar en MySQL o si es en Microsoft SQL Server. Entonces, para eso también el driver te va a ayudar porque tú puedes hacer tu programa, si tú lo planeas bien, tú puedes hacer que sea configurable a tiempo de ejecución. Eso se usa mucho con las herramientas gráficas visuales que a tiempo de ejecución se configuran con un driver o con otro, por ejemplo, el Connector J o JTS Driver para tú conectarte a Microsoft SQL Server o a MySQL. O sea que el driver en definitiva permite que un cliente se conecte a varias bases de datos o también que varios tipos de clientes se conecten a una misma base de datos. O sea que hay tres cosas que tú tienes que tener presente y vamos a ver después en la instalación de tu ambiente de desarrollo, que es tu base de datos, tu driver y el lenguaje o la gráfica visual. Y eso es todo con la introducción a base de datos. Gracias.